Bien, vamos a ver la Biblia en el libro de Salmos, capítulo 14, versículos 7 al 1. Salmos 14, del versículo 1 al versículo 7. Vamos a leer el versículo cada uno. Yo voy a leer los versículos impares, ustedes van a leer los versículos pares, ¿sí? Dicen eso en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Todo punto el 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. Bueno, esta semana que hemos pasado tuvimos en la iglesia un seminario bastante interesante sobre el tema de ministerio en el lugar del trabajo. Ministerio en el trabajo, en el lugar del trabajo. No se trataba de comenzar un ministerio nuevo en el lugar de trabajo, sino que lo que el orador del seminario nos quería explicar, ¿no?, era de que cada uno de nosotros como cristianos, ya sea como empresario, empleado, estudiante, teníamos que hacer nuestras labores como un servicio para el Señor. Que el trabajo no es algo separado de Dios, no es algo que solo hago para ganar dinero, sino que cada uno de nosotros, como parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, los domingos, como una iglesia reunida, adoramos y alabamos al Señor por medio del culto, y que durante la semana, como iglesia esparcida, no es que dejamos de ser iglesia, sino seguimos siendo iglesia de Cristo, y cada uno en sus lugares de trabajo servimos al Señor por medio de nuestro trabajo. Y él daba ejemplos de Moisés, que cuando Dios llama a Moisés, lo llama desde el lugar de su trabajo, en ese mismo lugar donde Moisés estaba cuidando las ovejas. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, quita tu calzado porque el lugar que estás pisando es santo. Dice Dios que el lugar donde estaba Moisés parado, con sus ovejas trabajando, ese lugar era santo. Pero ¿por qué Dios llama santo ese lugar? Allí no había un templo, un santuario, un tabernáculo, un edificio que la gente pudiera decir: este lugar es santo porque es un santuario. Era el monte Horeb, era un lugar donde Moisés iba seguido con sus ovejas para pastorear, para trabajar. Era su lugar de trabajo. Sin embargo, Dios llama a ese lugar santo. Y lo que hacía que ese lugar sea un lugar santo era la presencia de Dios. Era santo porque Dios estaba allí en ese lugar, la presencia de Dios. Entonces podemos deducir que un edificio, aunque nosotros los hombres lo llamemos templo, santuario, si no está la presencia de Dios, entonces ese lugar no es santo. Por eso aún nuestro lugar de trabajo puede ser un lugar santo, y nuestro trabajo puede ser un ministerio para Dios si estamos con la presencia de Dios y lo hacemos para la gloria del Señor. Justamente el pasaje que hemos leído hoy nos habla de esto. Habla de hombres que viven con la fe en Dios, con la conciencia de la presencia de Dios, y otros que niegan al Señor. Cuando andamos por la autopista o por la ruta, solemos ver sobre los pavimentos marcas de neumáticos, no producidas por frenadas bruscas. Esas marcas no necesariamente significan que ha habido un accidente en ese lugar, pero sí podemos imaginar el susto que habrá sentido el conductor del vehículo cuando tuvo que clavar los frenos en ese lugar. Bien, entonces pensemos un poco sobre nuestras vidas. ¿Cuántas veces ustedes en la vida se clavaron los frenos? ¿Cuántas marcas de frenadas dejaron en sus vidas? ¿Por qué me habré apresurado tanto aquella vez? ¿Por qué aceleré tanto? ¿Por qué no tomé suficiente tiempo? ¿Por qué ignoré las señales de advertencias? ¿No tienen marcas de las que se estén arrepintiéndose en este momento? Decisiones apresuradas, decisiones que provocaron heridas en uno y en otros, fracasos no esperados, relaciones rotas, pérdidas materiales, amistades e inclusive espirituales.
decisiones que los alejaron de Dios. O quizás situaciones que en su momento no se dieron cuenta, pero que ahora saben que salieron por la ayuda de Dios. Y preguntan, ¿qué hubiera pasado si Dios no me hubiera ayudado en ese momento? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera confiado en Dios en ese momento, en ese tiempo? El pasaje de hoy habla de hombres que niegan a Dios. Y la Biblia llama a ellos necios. El versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. La declaración más necia, más ignorante que el hombre puede hacer es decir que Dios no existe. Que Dios no existe. Al decir que Dios no existe, estoy diciendo que yo soy dueño de mi vida, no le debo nada a nadie, ni siquiera mi existencia, por eso puedo hacer lo que yo quiero, lo que se me da la gana. Y la consecuencia de ser necio, la consecuencia de negar a Dios, dice la palabra, que uno se corrompe, hace obras abominables y no hace el bien. En la versión Dios habla hoy, traduce esta parte, todos se han pervertido, han hecho cosas horribles, no hay nadie que haga lo bueno. Todos se han pervertido, hacen cosas horribles. Y esto es lo que nosotros podemos observar en los noticieros de hoy. No hay noticia buena. Lo que podemos observar en las noticias por medio de la televisión o por medio de los diarios son todas noticias de perversión, cosas horribles. Y esta es la realidad de una sociedad que niega a Dios, que vive sin Dios, ¿no? Esta es la consecuencia de vivir sin Dios. Y la Biblia llama a esto necedad, que es necio. Hace mucho me pasó que volviendo de La Plata se me había roto el freno del auto. Pagué el viaje, ¿sí? en el viaje de Dock Sud, y venía por la autopista sobre el Puerto Madero. Ustedes saben que allí hay una curva, ¿sí? Antes de llegar a la 9 de julio. En esa curva pisé el pedal del freno, pero uy, sorpresa, el auto no frenaba. No me andaba el freno. No sé si usted tiene la experiencia de haberse quedado sin freno en la autopista. La sensación de escalofrío que corrió por mi espalda cuando el pedal del freno se hundía, pero el vehículo seguía avanzando. Pero por la gracia de Dios, usando la caja de cambio, puede detenerme pasando la 9 de julio. Decir que no hay Dios es como conducir un vehículo sin freno. Y creer que tengo el control sobre ese vehículo. Uno se engaña a sí mismo. Puedo correr rápido, puedo zigzaguear con él, pero no lo puedo detener. No me puedo detener en donde debería detenerme, en donde debería frenarme. Por eso a los que niegan a Dios, dice la palabra, que están corrompidos, hacen obras abominables, nadie hace el bien, no saben frenar, no saben detener. Y en los versículos 3, 4 y 5 menciona cómo son los que niegan a Dios. El versículo 3 habla, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. El versículo 3, se corrompieron, dice, nadie hace lo bueno. Versículo 4, devoran al pueblo de Dios, o sea, persiguen y lastiman a los que creen en Dios. Sobre todo en el versículo 5, ellos temblaron de espanto. Temblaron de espanto. Los que viven sin Dios viven con miedo en su interior, con un sentimiento de espanto. No saben de dónde vinieron, no saben hacia dónde van. Creen tener el control de todo, pero en fondo saben que no hay nada que ellos puedan hacer. Hay temor en su corazón. Me acuerdo del pastor que vino el año pasado como orador del retiro espiritual de los adultos. Él, citando 1 de Juan 4:18, dijo que lo opuesto del amor es temor. Y 1 de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué dice el pasaje? El que tiene temor es porque no conoce el amor de Dios,
Y dice, el temor lleva en sí castigo. Vivir con miedo, siendo necio, vivir negando a Dios, esa vida en sí es un castigo, dice la palabra. Y el amor de Dios se manifestó en Cristo Jesús. Amén. El reconocer a Dios significa creer en Jesús. Por eso dijo Jesús en Juan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí. Y en el versículo 9, el que me ha visto al Padre. Por medio de Cristo llegamos a conocer verdaderamente a Dios, llegamos verdaderamente a adorarle al Señor. Sin embargo, hay personas que reconocen a un ser superior. Hay personas que creen que hay un creador que creó el universo, pero niegan a Jesús, rechazan a Jesús. Y cuando uno niega a Jesús, si rechaza a Jesús, está negando a Dios. Es una persona necia y es uno que vive con temor. Dice en Romanos capítulo 1, versículos 21 al 25, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué nos muestra este pasaje? Este pasaje habla de la idolatría, habla de gente que reconocen a un ser superior, reconocen que hay un Creador, pero en vez de adorar al verdadero Creador, en vez de adorar a Dios, adoran la creación, adoran la criatura, ¿no? Crean imágenes, estatuas de animales y de hombres y adoran a eso, ¿no? La idolatría. ¿Y qué dice el versículo 22 de Romanos? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Aquellos que niegan completamente la existencia de Dios, aquellos que reconocen la existencia de un ser superior, pero rechazan a Jesucristo, ambos son necios según la palabra. Son ignorantes para Dios. Desde el primer momento, desde que Adán y Eva pecaron, el hombre perdió la capacidad de buscar a Dios, de ir delante del Creador. Por eso Dios estableció camino para que el hombre pudiera llegar a Él. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, por medio de sacrificios de animales y con la ayuda de sacerdotes, uno podía acercarse a Dios y adorar al Señor. Y en el Nuevo Testamento, por medio del sacrificio de Jesús y con la ayuda de Jesucristo, podemos acercarnos confiadamente al Señor y adorarle a Dios. Por eso podemos conocer a Dios, podemos llegar a conocer a Dios, a adorar a Dios solamente por medio de Cristo. Amén. Y la Biblia hoy no solo habla de los necios que niegan a Dios, también habla de los sabios que reconocen al Señor. En Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es reconocer, es honrar a Dios. El sabio es aquel que reconoce a Dios, el que cree en Dios y el que teme a Dios. El versículo 2 de hoy dice lo siguiente, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Que dice, Dios desde los cielos dice que está mirando y buscando o algún entendido, algún sabio que le busque a Él, que busque a Dios. Alguien que ame a Dios, alguien que adore a Dios. Esta persona dice la palabra que es sabio, que es entendido. Es la persona que Dios está buscando aún hoy. No, seguramente ustedes son sabios, personas con sabiduría. ¿Por qué? Porque vinieron hoy a buscar al Señor. Amén. Y el Salmo de hoy habla de las bendiciones que recibirán los sabios, aquellos que buscan a Dios. En primer lugar, dice la palabra que Dios permanece con los que creen en Él. Versículo 5, la segunda parte del versículo 5 dice, Dios está con la generación de los justos. Dios está con la generación de los justos. Dios permanece con los que confían en Él. La palabra justo aquí no se refiere justos en términos humanos o términos del mundo, aquellos que hacen buenas obras. Para la Biblia, el justo es aquel que ha sido justificado por Dios.
que ha sido declarado de parte de Dios, vos sos justo. Por eso en Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, desde el momento en que nosotros creemos en Jesús, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, por medio de su sangre somos purificados y somos justificados. Aquellos que han recibido esta justificación de parte de Dios, dice la palabra, Dios está con la generación de los justos. Por eso el justo para la Biblia es aquel que tiene fe en Dios y ha entregado su vida completamente bajo la autoridad del Señor. Y cuando entregamos nuestra vida al Señor, dice la palabra que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. La segunda bendición dice que segunda bendición es Dios es la esperanza. Dios es la protección. El versículo 6 dice lo siguiente, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. En su momento, inclusive en el versículo 5, decía que al pueblo de Dios hay personas que los persiguen y a ellos los llaman necios. Y acá en el versículo 6, sin embargo, más allá de esa persecución, ¿no? Dios es la esperanza de aquellos que confían en Él. Esta palabra esperanza, que en hebreo es mahase, significa también protección, significa refugio. Por eso hay versiones, como la Nueva Versión Internacional o Dios habla hoy, que tradujeron el Señor los protege, en términos de protección. O en la Biblia de las Américas, traduce el Señor es su refugio, lo traduce como refugio. Y esto es lo que significa la esperanza, la protección de Dios, que Dios es nuestro refugio. Y Dios es la esperanza de los pobres en espíritu, de aquellos que han sido lastimados, heridos, sin defensa, que han sufrido injustamente. Dios es esperanza para todos ellos. La tercera bendición, Dios da salvación y gozo a los que creen en Él. Versículo 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Dice la palabra que la salvación sale de Dios. No solamente la salvación de los que vuelven a Dios, sino que Dios le da gozo y alegría a ellos, dice la palabra. Es así, hermanos. Los que niegan a Dios, los que viven sin Dios, viven con espanto, viven con miedo. Ellos no conocen el amor de Dios, por eso viven como esclavos del mundo, son necios, son ignorantes. Como decía en Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Pero a los que creyeron en Jesús, a los que tienen temor de Dios y se presentaron delante del Señor en adoración, a ellos Dios es salvación, Dios es gozo y Dios es alegría. Y estos sabios son lo que Dios está buscando hoy. ¿Cómo están viviendo ustedes? ¿Están viviendo como sabios o como necios? ¿Reconocen a Dios en cada momento de sus vidas o niegan al Señor? Vamos a cerrar nuestros ojos.